Hola, ¿cómo te va? Bueno, esto es Geopolítica y Trabajo, programa 45. Siempre acá con Rubén Cortina, compañeros de vida. Y en los controles, siempre también Daniel Martín, con la supervisión de nuestra jefa máxima, Alejandra Piaggi. Hola Rubén. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hoy tenemos... Cerca de los 50 programas, ¿ya? Cerca de los 50 programas. Cerca de los 50, 45. Bien. ¿Ah? Hoy tenemos un tema álgido desde el punto de vista de la geopolítica. Gran tema, temón. Sí, temón. Sí, son los dos escenarios bélicos que hoy se perciben como los más importantes. Uno es el tema Ucrania, Rusia, y el otro es el tema Israel-Palestina. Bueno, y los problemas con la Franja de Gaza. Son los dos puntos rojos. Sí. Que hoy están en el mundo. Pero, a ver, me parece que lo que tenemos que empezar es por las últimas 3 reuniones. En realidad son 2 reuniones y una que va a haber la semana que viene. La semana que viene, sobre qué ha venido pasando, porque ha habido reuniones de altísimo nivel que, no te digo que cambiaron la historia del mundo, pero están cambiando la historia del mundo. Son una especie de mini Yaltas. La primera es la reunión que hubo, creo que el 15 de agosto. En Alaska. En Alaska, la reunión de Alaska. Sí, la elección del lugar no es caprichosa, ¿eh? Dice no es muchas caprichosa. cosas. Para el lado de Putin me parece que es un triunfo el ir directamente de Moscú. Expliquémosla primero. Claro. Bueno, ahí hubo una reunión entre Trump y Putin, en donde Putin puso sobre la mesa las exigencias de Rusia para terminar, para por lo menos empezar con un alto al fuego y terminar, y empezar negociaciones. Y bueno, pues, obviamente para Ucrania y Europa, que lo apoya a Zelensky, para escuchar cuáles podrían ser las condiciones para terminar con el baño de sangre. Bueno, allí se conocieron algunas de las propuestas de... El título de la reunión fue Persiguiendo la Paz. Exactamente. Ese era el lema que estaba atrás de los dos. Sí. Persiguiendo la Paz. Sí, bueno, ahí hay algunos elementos, digo, para el anecdotario, ¿no? Algunos elementos interesantes. Algunos internacionalistas dicen, mira, Trump no es un hombre del complejo militar industrial. Mate de Daniel, que me lo alquiló. Perfecto. Afortunadamente, no Gracias. es gratis. En los controles y en el mate. No es gratis, pero es un precio barato. Así es. Accesible. No, dice que Trump no pertenece al complejo militar industrial, pertenece al complejo inmobiliario. Sí, señor. Tiene en su cabeza, no vive permanentemente a ver dónde puede poner las armas, dónde las puede vender, etcétera. Vive pensando en la paz, pero en realidad hay un segundo elemento que es la cuestión de mantener China fuera del conflicto. Es decir, la idea de que Rusia lo termine acercándose más a China y por tanto de alguna manera tratar de influir lo más posible desde la perspectiva norteamericana de terminar con ese conflicto. Y además, y esto seguramente vos ya lo sabés, creo que tiene claro quién termina ganando una guerra de esta naturaleza. Y bueno, lo dijo. Lo dijo. Gabriel, si podés poner alguna de las imágenes al azar, no importa, lo vamos poniendo para que vayan ilustrando un poco lo que estamos hablando. Lo dijo literalmente, dijo, no se puede ganar una guerra si uno no ataca. Claro. Dijo. Sí, claro. Y Zelensky no ataca, no puede atacar ni podría atacar. Todo defensiva, a la defensiva. Todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, dijo que la guerra está básicamente perdida. Pero ahí hay varios datos, me parece que hay que señalar, y que algunos datos no hemos tenido del todo en cuenta por esta imagen que tenemos del mundo tan plana. A ver. El terraplanismo. Sí, a ver. Que es Alaska, Estados Unidos es limítrofe con Rusia. Sí, totalmente. Y Alaska es el lugar límite. De un lado está Kamchatka. Así es. Y del otro lado Alaska. Y hay 10 metros entre un país y el otro. Sí. Hay un poquito de agua. Sí. Entonces, me resulta, bueno, lo señaló Putin, de decir, eso fue territorio ruso, además, como si fuera poco. Claro, Alaska es el último estado que se incorpora a Estados Unidos y lo compra Estados Unidos. Entonces, recontra sugestivo que se hayan reunido en Estados Unidos. Ahí estaba viendo que hacía 15 años que un presidente ruso no iba de visita bilateral a Estados Unidos. Iba a las Naciones Unidas, pero no iba... Yeltsin. No. Fue el último. Medvedev. Pero 15 años. Sí. 15 años. Sí. Así que muy sugestivo. Y el otro dato fundamental de Alaska. ¿Qué es Alaska? Alaska es el Ártico.
Es la única parte de Estados Unidos que está en el Ártico. El Ártico es debate para el futuro. Para el presente. Para el presente y para el futuro. Para el futuro es ahora lo vamos a hablar después. Sí, todo el tema de la Siberia, el derretimiento de la capa polar. Ahora tenemos algunos mapitas ahí sí, para conversar esto. Pero hay que tener en cuenta eso, porque se reunieron para perseguir la paz en Ucrania, pero ojo, que ahí hay otras cositas atrás. Sí. Y por eso se reunió en Alaska. La prensa occidental directamente insultó, vergüenza, creo que el País, titulaba Vergüenza, directamente le pareció un espanto la reunión porque legitima más, muchos pensaban que Trump era una trampa de Trump para detenerlo, como tiene el tribunal, no sé qué tribunal internacional, pidió la captura por la desaparición de los niños o por el secuestro de niños en Ucrania. Habían pedido que Trump lo detenga no iba a pasar a Putin. eso. No solo no pasó, se abrazaron, se elogiaron. No. Estuvieron en el monstruo dialogando. Legitimó, lo cual es recontra subjetivo. Y ahí volvemos a lo que dijiste vos recién. Obviamente que hay una estrategia, por lo menos del sector norteamericano que lidera Trump, que no es todo Estados Unidos. No. Está claro que hay otra mitad que es. va para el otro lado exactamente, que quiere desunir a Rusia de China para no estar tan en desventaja. Es una clara maniobra geopolítica. Sí, me parece que están en las segundas intenciones de Trump, de alguna manera, eso, ¿no? Digamos, y está en la tradición norteamericana. Y está en la tradición norteamericana. Claro, porque se enlaza con lo que pasó en las etapas de Nixon. Que así ganó la Guerra Fría. Mao, y con eso ganaron la Guerra Fría, porque debilitó el corte de la relación a ultranza entre China y la Unión Soviética, debilitó la posición de la Unión Soviética. Entre otras cosas. Estados Unidos en el 73, en la época de Nixon, hace una alianza con la China comunista de Mao. Así es. Y de esa manera debilitaron al bloque comunista y eso llevó 10 años después, 15 años después, a la caída de la Unión Soviética. Sí, y después está el contenido de la reunión, porque es para tener en cuenta. Es decir, Putin va casi en helicóptero desde Moscú, desde el Kremlin hasta Alaska. O sea, ni siquiera tiene que ir a Washington. Y le dice, Ucrania no va a entrar en la OTAN, quiero la devolución de Zaporilla y el Donbass, creo que es, o algo así, y garantías. O sea, claro, o sea, va y le dice a Trump en Estados Unidos, en su propia cara, lo que él exige. Si no está eso, no se para la guerra. Porque es un problema de seguridad nacional rusa este tema. Sí. Es un tema de seguridad nacional rusa. Lo mismo que ocurrió con la crisis de los misiles del 62. Las bases que tenía Estados Unidos en Turquía debían ser desmanteladas. Lo de la crisis de los misiles no fue un capricho de una mañana. Fue una estrategia del Partido Comunista de la Unión Soviética para apretar para que se levantaran las bases de Turquía. Claro, que terminó en eso. La única diferencia fue que Kennedy le planteó, no me obligues a hacerlo ahora, déjame que pasen unos meses para que no parezca una derrota. Acá hay mucho trabajo diplomático de fondo. Mucho. Está clarísimo, esto no es un capricho ni de Putin ni de Trump. No. Esto es toda una escuela. En Rusia mucho más coherente, porque Rusia tiene mucho más continuidad. En Estados Unidos es claramente una escuela que se opone a otra escuela. Así es. Más parte de la escuela antirrusa está también en el gobierno de Trump. Sí, claro. Así que es una lucha interna en Estados Unidos de qué estrategia usamos en este mundo en donde China sube y los BRICS suben y el tercer mundo sube y Estados Unidos baja y Europa baja. Porque el gran perdedor de esta reunión es Europa. Que no pega nada. Bueno, de hecho, invitar a los 5 o 6 principales presidentes de la Unión Europea. Ahora vamos a la segunda reunión. Y a la segunda reunión es demostrativo de algo, ¿no? 3 días después, mirá, ahí está la reunión, mirá. Sí. En el escritorio de Trump, 3 días después de la de Putin, Trump llama a Zelensky y a una cantidad de dirigentes europeos y los sienta en su escritorio. Sí, terrible. En su escritorio. Sí. Y además, mirá los que están. Está Reino Unido, perfecto. Sí. Está Francia, perfecto. Está Alemania, bien. Está Italia, bien, porque Italia es poderosa. Sí. Además, Meloni tiene una muy buena relación con Trump.
Está la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Van der Europea, Leyen. y está el presidente de la OTAN. Muy bien. Pero ahí falta uno, que es Finlandia. ¿Qué hace Finlandia ahí? Trump se olvidaba de presentarlo porque no sabía bien quién era, no sabía decir un cadete que había venido con la delegación. El que traía los sándwiches. ¿Qué hace Finlandia ahí? Claro. ¿Vos decís que no hay una respuesta para eso? Es muy improvisado esto. Es decir, la reunión era con Zelensky. Y Zelensky se llevó varios amigos para ver si lo apoyaban. Yo me dejé solo. Claro. Que la última vez que vine me retaron, no me fue bien. En público. Claro. Es muy... A ver, no es serio, no es digno. No es digno. Sí. Y yo creo que ese mensaje llegó fuerte. Es decir, a ver, al otro lo recibe con alfombra roja. Sí, claro. Lo lleva a un lugar especial que es limítrofe con... Hay una cosa de Estado acá. Acá lo recibe en su escritorio. Che, pasen, acomódense como puedan, ¿eh? Sí. Bueno, y esto le genera a Europa grandes problemas. Europa estaba debatiendo, vos sabés, Pepe... Graves problemas. Vos sabés que Europa estaba debatiendo el tema del aumento del gasto militar de la Unión Europea. Sí. Con lo cual le exigía a los países aumentos en sus presupuestos para aportar a ese incremento del gasto. Sí. Bueno, esto le ha generado a casi todos los gobiernos a nivel nacional, en los parlamentos, unos terribles choques con las oposiciones. No sé si vos viste, yo vi cómo Podemos y la oposición a Sánchez en las Cortes lo convirtieron en el tema del día, el aumento del gasto militar en el momento en que España está asolada por una ola de calor infernal, hay problemas con las pensiones, hay hay que pasar del 1% del PBI al 5%. Al 5%, una cosa... Es 400% de aumento del gasto militar. Eso no se logra sin cortar jubilaciones, sin cortar educación, y sin cortar salud e infraestructura. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Porque mi pregunta es, ¿sigue el temor de Europa o de una parte de Europa a que Rusia realmente se extienda hacia Europa? Sí. Por lo menos es la propaganda. Esto es lo que dicen ellos. Sí. Y van a ser, es decir, focalizaron el problema geopolítico principal de Europa en Rusia, no en China. Pero extrañamente no mantienen la alianza con China, también la rompen. Comercialmente funciona. También la rompen. Y también de algún modo la rompen con Estados Unidos. Entonces... No sé. Yo, el tema de europeo es un tema para analizarlo. Vos fíjate que Europa son los únicos que se están movilizando en serio por Gaza. Es cierto, así es. Los otros juegan, porque ahí hay presiones, sobre todo los países árabes. No es que no, pero Estados Unidos juega más flojito, Rusia juega más flojito, China juega más flojito. Sí. Europa lo pone como tema del día. Sí. Después vamos a hablar de lo de Gaza. Sí, después vamos a hablar de Gaza. Todo un dato. Es decir, ha puesto a Europa hizo este mundo. Europa descubrió América. Descubrió entre comillas, por favor. Sí, claro. Porque ya estaba descubierta. Europa construyó el mundo unificado que conocemos hoy. Europa occidentalizó el mundo. Nosotros hablamos español. Yeah. Los norteamericanos hablan inglés. Los brasileños hablan portugués. Yeah. Hablamos idiomas europeos. Esa Europa que construyó este mundo, que puso estos valores, estas ideas, Shakespeare y el Quijote, esa Europa prácticamente ha desaparecido del mapa, no la ves en ningún lado, los tienen que... Che, ¿podemos entrar a la fiesta? Claro, sin capacidad de decisión, ningún tipo de capacidad de decisión. No están sentados en ninguna mesa. La tercera reunión. El día 3 es el viernes que viene, no este que viene pasado mañana, sino el otro viernes, se hace la reunión de la Organización de Cooperación y Seguridad, se llama de Shanghái. Se hace en una ciudad china que se llama Tianjin, que está muy cerquita de Pekín, y acá hay dos elementos importantísimos. Primero, estamos hablando de una organización de un poder. Nosotros, el mundo nos ha pasado un poco por encima, porque seguimos hablando de un mundo que no existe, y no hablamos del mundo que se está viniendo y que ya se vino hace rato. Estamos hablando de una... A ver, ahí está, mirá.
Sí. Esos son los países. Mirá el mapa, Sí, eso sí. es una cuarta parte del mundo. Sí, claro. Y además, ahí está India, está China, está toda la Indonesia, los países árabes, Rusia. Sí, sí, sí. Bueno, se junta en Tianjin, es la reunión anual, es una organización ultrapoderosa, mucho más poderosa que la europea, ¿cómo se llama? La OCDE. La OCDE, mucho más poderosa que la OCDE. Y dos preguntas importantes acá, o dos cosas importantes. La primera, va a haber una reunión Putin-Xi Jinping, es la tercera reunión. Putin-Trump, Trump-Europa, Putin-Xi Jinping. Ahí está el poder mundial. Y segunda pregunta, ¿y si va Trump? Eso iba a preguntar. ¿Puede aparecer Hay Trump? voces que dicen puede que va a aparecer. Vamos a ver. Si va Trump, estamos en otro mundo ya. Ya estamos en otro mundo. Una reunión de los tres. Claro. Ya estamos en otro mundo. Si no va Trump, todavía no. Pero vos fíjate que esta sucesión, hay que vincular las tres reuniones. Porque las tres reuniones ya te dicen el nuevo mundo. El nuevo mundo es Putin-Trump, o Rusia-Estados Unidos, Estados Unidos-China, China-Rusia. Con una Europa que no sabe cómo colarse a la fiesta. Claro. Eso no quiere decir que estén de acuerdo, ¿eh? No. No sé si viste hoy que Trump, China le puso limitaciones a las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos. Si vos prohibís las tierras raras, no tenés más producción tecnológica. No producís un celular, ni un misil, ni un barco, ni un televisor. Nada. China maneja el 90% de las tierras raras que se venden en el mundo. En un día te frena la industria electrónica norteamericana. Y como están en guerra comercial, China empezó ya desde abril a decir, bueno, no vendemos más a Estados Unidos. Así que hoy Trump dijo, sí, se ve que empezaban a llegar tarde las exportaciones, porque vienen negociando, bueno, dale, exportame 20 toneladas, bueno, yo te presto 20 toneladas, pero vos me bajás los aranceles de los... Ok, vamos, vienen negociando ese tipo de cosas, pero con un gran tironeo, y hoy se ve que no llegaron las exportaciones necesarias, entonces hoy Trump dijo que le iba a poner 200% de arancel, que es su gran arma, así que está eso calientísimo ahí arriba, así que no es que ahí son tres poderes que están tomados de tipo Yalta, no están todos juntos para luchar contra los nazis, no, están en plena tensión y con Estados Unidos tratando de romper la alianza rusa-china. Respecto a esto que vos decís, ¿no? de una reunión en donde pueden llegar a estar los tres, por lo menos va a haber dos, pero pueden llegar a estar los tres. Sí. Y que a pesar de que se puedan llegar a reunir eventualmente, no quiere decir que no existan diferencias. Hay un tema que es importante. Hay algunos internacionalistas que hablan de un sur global complejo y un norte global, y un norte global complejo. Lo que se dice es que el sur global es una especie de paraguas respecto a algunas temáticas, pero que el norte no es uniforme tampoco. Tenés el norte oriental y el norte occidental. Son norte, sí, señor, pero tienen sus diferencias. Es que es muy ¿no? bueno. Muy interesante. Me gusta mucho plantearlo así. Primero porque estos viejos esquemas se están rompiendo. Sí. Si se rompen, también se rompen esos conceptos. Sí, es claro. decir, empiezan a escapar, salvémonos, no sé, todos los nacionalismos europeos. ¿Qué están haciendo? Salgamos de acá que nos hundimos con el barco. Sí, claro, sí. Hungría, Rumania, dice, salgamos de acá. Entonces se empiezan a romper. Por el otro lado, el viejo tercer mundo ya no se puede decir que sea uniforme. No es uniforme. Porque China no es Argentina. No. La India no es. La India ha mejorado muchísimo. En cambio, América Latina no mejoró muchísimo. África está en un lugar en donde estaba muy mal, pero es como que empieza a encarrilarse. Entonces, claro, ahí todo es diferente. Es decir, el viejo tercer mundo, donde eran todos pobres y dependientes, hoy hay muchos que ya no son dependientes. Sí, vos tenés un África que crece pero no desarrolla. Crece su Producto Bruto pero no desarrolla, lo cual te demuestra que tiene una economía muy dependiente
y una enorme pobreza, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, hay que ver, ¿eh? Pero hay crecimiento, ¿eh? Hay mucho crecimiento. Hay que ver, ¿eh? Y está en Y general... mucha infraestructura, Sí, atenti, y ¿eh? está muy enfocado el crecimiento en África, muy centrado en el norte y en el sur. El medio es el problema, toda la parte subsahariana y Sí, central pero ahí de está el África, ¿no? cobalto, ahí está Bueno, el uranio, claro. ojo. Sí, sí. Y están todas las obras de infraestructura que te unen el Índico con el Atlántico. Falta 50 años probablemente Sí, África, sí. pero ojo, que ahí hay un engranaje Sí. que está funcionando. Sí. América Latina es más complejo, pero y después lo vamos a hablar, porque los BRICS, este año la presidencia pro tempore es de Brasil, así Sí. que después vamos a hablar qué está pasando en América Latina. Pero lo que vos decías, es decir, nosotros antes hablábamos del tercer mundo. El tercer mundo eran los países que no eran europeos, básicamente, que no eran occidentales, que no se llevaban la plata. La plata iba para Europa y Estados Unidos, todos lo sabíamos. Bueno, eso ya no existe más. El viejo tercer mundo, y una gran parte del viejo tercer mundo, parece primer mundo. Claro. Es más primer mundo que muchos, Sí. pero no es occidental. Así es, por eso está muy raleado el mapa, ¿no? A veces se está rompiendo. Se utilizan algunos conceptos un poco esquemáticos a mi modo de ver. Sí podés definir al sur global como un lugar en donde se comparten ciertas cuestiones vinculadas al cambio climático. El sur ciertas global es cuestiones vinculadas a los países derechos humanos. que fueron colonias, los países Claro. que son o fueron dependientes. Claro. Eso permanece intacto. Es decir, nunca Argentina va a pasar a ser Europa o Perú. Nunca. ¿Por qué? Porque no tienen colonias ni tuvieron colonias. Claro. No va a pasar eso. No, claro. Entonces, sí se mantiene como bloque que no es el occidente poderoso, lo que se llamaba primer mundo. El primer mundo era un mundo colonial o neocolonial. Todavía sigue siendo, porque el Fondo Monetario, la deuda externa, es básicamente una estructura de tipo neocolonial, que te extrae recursos. Eso nunca más va a existir. ¿Por qué? Y porque ya no hay manera de colonizar. No, ya no. Ya no podés, no sé, invadir China y volverla a hacer colonia y que los chinitos lleven los carritos. Olvídate, no existe. No existe más. No hay más, ni en América. Puede haber formas neoimperiales, algo se ve, podría Argentina romperse, ojo con ese tipo de procesos. Sí, esas cosas pueden suceder. Hay un reportaje en Perfil, creo que salió hoy o ayer, al Chanqui Cáceres. Viejo amigo radical, respetable, muy respetable, un militante santafesino, 24% de la ciudad de Santa Fe. Santafesino, fue diputado nacional en la época del alfonsinismo, quiso ser gobernador de Santa Fe y no pudo. Y vos sabés que él menciona el tema de que no vuelva a ocurrir aquí lo que le ocurrió a Yugoslavia. Sí, por eso. Pasó. Argentina es un país federal. Cuando vos tenés un país así, vos tenés un mundo muy inestable con una situación política crítica y económica crítica y los ojos puestos en las riquezas minerales y todo. La Argentina que no te produzcan un proceso de balcanización, ¿no? La Argentina, si contás el último mapa que fue aprobado en la época de Macri, que fue aprobado a su vez por las Naciones Unidas, es decir, es el mapa oficial, Argentina para todo el mundo, es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, incluye la plataforma continental, pero tenemos solo 45 millones de habitantes. Claro. Es decir, somos un país absolutamente gigantesco, casi despoblado. Sí. Y con una gran parte de la población que no quiere que haya aviones a la Patagonia, que no quiere que haya trenes, que no quiere invertir en infraestructura, que solamente quiere invertir en Buenos Aires y hasta ahí no más, porque el Estado no tiene que invertir. Un país de semejante tamaño, sin una acción no redituable, no puede mantener semejantes riquezas. Todo eso es riqueza, ¿eh? Por supuesto. Cada centímetro cuadrado es riqueza, pero si no hay un Estado que invierta en infraestructura para ir a Ushuaia, para ir a la Patagonia, para tener barcos, eso corre riesgo. Totalmente. Es así. Bueno, entonces la tercera reunión, decíamos. Bueno, tercera reunión, ahí en Tianjin, ciudad china hermosa, una ciudad china que vos la ves, yo la estuve viendo, no fui, pero la vi por internet, es toda europea, es increíble, es Europa. Está construida por los británicos, el sector alemán, el sector inglés, el sector francés, y son edificios franceses. Prácticamente no es nada chino, dibujitos chinos en medio
de una ciudad europea. Bueno, muy, muy interesante. Y se reúnen ahí, es una linda ciudad, grandota, muy cerca de, enfrente de Corea, enfrente de Japón. Y se reúnen ahí para, otra vez, acá se está manejando el mundo. Sí, claro. Ese es el bloque más grande económico del mundo hoy por hoy. India, China, Indonesia. Que a su vez, si vos lo pensás, y los países árabes, si vos, y persas, si vos a eso lo juntás con las economías occidentales que rotan alrededor de Asia, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, esas también están Sí, claro. en el mismo mapa comercial. Absolutamente, claro. Con conflictos geopolíticos, pero económicos no. Porque, por ejemplo, toda la crisis que tiene Europa y de reducción de nivel de vida no está pasando en Nueva Zelanda ni en Australia. No, claro. Están Por eso subiendo. los países que no son, digamos, que pueden estar en el sur, pero que no son del sur, en el concepto original de sur global, no todos son iguales. Vos decís, no están con crisis. O sea, Australia no está con ninguna crisis, Nueva Zelanda tampoco. ¿Entendés? Y están en el sur. Vietnam. Y están en el sur. Entonces, por eso hay un mapa cada vez más complejo de la geopolítica mundial que hay que tenerlo en cuenta. Bangladesh, que tanto se habla. Claro, Bangladesh está en también. plena florecimiento económico. Claro. Está construyendo una clase obrera con sindicatos. Sí. No. El mundo. Una de las preguntas que quería dejar para el final es: ¿ya estamos en el nuevo orden mundial? Sí, lo vi la pregunta. Sí, yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso, pero bueno, en algún momento hay que decir: sí, sí, bueno, ya está, nació. Sí, ya está. Bueno, nació. Está ahí. Si hubiera esta reunión de 3, y sí, ya estamos. Sí. Cuando haya una reunión de 3, ya estamos. Sí. Así que estamos cerquita. Así que bueno, estas son las 3 reuniones, me parece que hay que darle mucha importancia. Da la sensación que en esta coyuntura la situación de Zelensky es... Buah, vamos a Ucrania. Claro, digamos, débil, muy débil, ¿no? Sí, desesperada. Sí, desesperada, que además me parece que le va a generar un agravamiento de su realidad política interna. Ahí está el alcalde de Kiev planteándole una interna muy fuerte al presidente. O sea, me parece que está en una situación muy compleja. Según Trump, en 2 semanas termina la guerra para siempre y no se tira un solo tiro más, con acuerdos. Vamos a ver, Trump dice cosas y Sí, después después está el otro tema también, Pepe, que no lo hablamos varias veces, pero Estados Unidos no puede poner más plata y... Es que un poco el objetivo es ese. Claro. A ver, muchachos, Claro. la plata hay que ponerla allá, ¿eh? Claro, viste, no hay. Así que tampoco, yo creo que la situación de Ucrania está casi definida y me parece que el gran perdedor es Europa y Zelensky, digamos, Y Ucrania. y Ucrania. Por no haberte mantenido, porque esa es la estupidez hegemónica, ¿no? De no haber mantenido la iniciativa del gobierno anterior a Zelensky de ser un país neutral, ¿viste? Estados Unidos operando para voltear a ese gobierno. Es que la única explicación es, a ver, Ucrania era un país tapón, igual que Uruguay. Claro, Claro. Si vos haces pelota a Uruguay, lo que haces es entrar en guerra con Brasil. claro. Para eso se creó Uruguay. No entrar, eran 2 países que además eran uno del Imperio Español y otro del Imperio Portugués. Los que se habían dividido el mundo en 2. Así es. Tordesillas dividió el mundo en 2. El Tratado de Tordesillas, claro. Otra que estos. Claro. Bueno, entonces crearon ese estado tapón ahí. Y siempre lo entendieron. Si vos te fijás cómo se manejan estratégicamente los uruguayos en el Mercosur, en el medio, Sí. no casado con Argentina, no casado con Brasil. ¿Por qué? Y porque es tu rol. Porque vos existís para estar en el medio. Entonces, Ucrania es un estado tapón. Claro, pero no se comprendió No, creo juego. que me parece que la única explicación para esto es, en realidad lo que querían era usar a Ucrania para que no sea más estado tapón, para obligar a Rusia a atacar Ucrania, vencer a Rusia y dividirla en varias partes, que es el histórico proyecto geopolítico de Inglaterra, Claro. que ya estaba en Churchill, eso. Sí. Y que el neoconservadurismo norteamericano de la década de los 90, o una parte importante, juega ese rol.
Juega ese rol. Al haber aprobado en el Parlamento la extensión de la OTAN más hacia el este, sumar a Hungría... Y lo hizo cuando rompieron la Unión Soviética. Cuando rompieron la Unión Soviética, sí. Hay todo un relato alrededor de esto que es conocido, varios internacionalistas lo explican muy bien. Es geopolítico. Es geopolítico. Agarras el tag y te das cuenta. Sí, te das cuenta, sí. Es increíble. Porque es enorme, porque vos pensás, Rusia es Europa. Rusia es Europa. Siempre fue Europa. Tchaikovsky. Claro. Dostoyevsky. Claro. Es Europa. Pero es la mitad de Europa. Y Rusia fue atacada una y otra vez por la Europa occidental. Así es. La invadió Suecia, la invadió Francia. La invadió Alemania. La invadió Polonia. Claro. Finlandia fue nazi. Finlandia fue un estado aliado al nazismo. Así es. Cuando el nazismo invade Rusia. Es decir, esto a lo largo de los siglos, esto es una historia de siglos. Claro, yo creo que el germen imperial de Rusia, porque Rusia no es los 70 es un imperio. Rusia no es los 70 años del socialismo real. Rusia es un imperio de 1000 años. Y los imperios, independientemente de los gobiernos de turno y de la forma de gobierno... Que nació en Kiev. Claro, en Kiev, que es la capital de Ucrania, tienden a defenderse y a defender su seguridad nacional, como también lo tendió a defender su seguridad nacional Estados Unidos. A ver, y tendríamos que tender nosotros a defender nuestra seguridad Porque va nacional. mucho más allá de un gobierno. Pero claro que va sí, más allá de la Unión Soviética, va a la época de los zares, absolutamente. Va al idioma, sí, claro. Va a la cultura, a las canciones. Eso yo creo que Estados Unidos fue muy funcional, la derecha norteamericana fue muy funcional al planteo europeo inglés, básicamente, antirruso, esencialmente antirruso. Sí, la famosa rusofobia. Claro, y la extensión hacia el este fue el punto neurálgico. La conferencia de prensa que dio Putin en el G20 de Japón, en Tokio, cuando había 300 periodistas, dijo: no nos sigan tocando porque vamos a saltar, yo no puedo permitir. El cálculo original era, de hecho lo dijeron así, el cálculo original era: Rusia ataca a Ucrania, Occidente le pone sanciones económicas a Rusia y Rusia quiebra en 2 semanas y lo bajan a Putin y ponemos un gobierno títere de Occidente y dividimos. Qué fácil que lo vieron. Ese era el plan original. Me parece que llegaron un poco tarde. Están pensando en el poder que tenía Estados Unidos en los 90. Claro. No el poder, no lo que había ya pasado. Claro. Entonces, no pasó, ya sabemos, no pasó. Primero hubo una crisis en Rusia y el rublo bajó, pero después volvió a subir. Sí, totalmente. Y hoy Rusia está creciendo más que Europa. Sí, los acuerdos con China también. Sí, bueno, fue muy importante. Hubiera caído si no. Hubiera caído. Claro. Es decir, hubo un cálculo que no salió. China muy inteligente, ¿sí? Por un lado apoyando a Rusia y por otro lado planteando a China le vino la bárbaro. paz y que esto y que lo otro. ¿viste? A China le vino bárbaro, sí, porque claro. se la saca del aislamiento. Ya había un acercamiento a Rusia porque estaban los BRICS. Sí, claro. Pero la aleja a Rusia de Estados Unidos y a Europa. Sobre todo de Europa. Rusia era el que proveía la energía de la Europa y sobre todo de Alemania. Alemania era la energía rusa, sí, claro. Y Alemania era el motor de Europa. Todo eso voló en 1000 pedazos, no quedó nada de eso. Crisis no quedó nada de crisis eso. Total. Hoy Europa es un continente sin energía, por lo tanto, imposible de que siga produciendo industria. Volvieron a abrir las minas de carbón en Alemania. Sí, pero es todo caro, es todo contaminante. Contaminante. Chau. La Europa impulsada por la Alemania terminó, porque nunca más van a volver a tener la energía rusa. Ya está. Entonces, bueno, fue mal cálculo. Hicieron un cálculo, es como el de Napoleón. Napoleón calculó, conquistamos y somos dueños de la mitad del mundo. Llegó, estuvieron una semana en Moscú no había nadie, estaba todo quemado, se empezaron a morir de hambre, tuvo que volver a Francia y lo echaron a Napoleón. Claro, ahí se rompe para siempre Francia. Claro, Napoleón llegó a Moscú, no había nada. No había nada, totalmente desértica. Bueno, seguimos con... Bueno, entonces... situación en Rusia-Ucrania. Estamos dependiendo de los próximos pasos que pueda dar eventualmente Putin también otra vez con Trump, ¿no? Sí, el otro temón es Gaza. Que ahí sí todo es mucho más confuso. Sí. En primer lugar, que siempre lo decimos acá, a ver,
hacer un análisis del conflicto de Gaza sin condenar el terrorismo antisemita es una locura. Es una locura. ¿Que es un genocidio? Yo, en mi opinión, creo que no hay duda alguna que es un genocidio. Yo he hablado con muchos amigos judíos este tema y judías, y aún los que defienden la necesidad de que Israel se defienda, cuando vos le mencionás lo que está pasando, es como que entra una cosa por adentro de dolor. El 70% de la población de Israel pretende la liberación de los rehenes y alto el fuego y no la invasión a Gaza. Sí, ahí hay algunas fotos de Gaza. Pero... Es decir, el genocidio es indudable, pero no se puede empezar a analizar Gaza sin analizar la bestialidad de Hamás. No, claro. No, eso es indubitable, eso es terrorismo puro. Sí, está Gaza todo, hoy. Sí, todo destruido. Yo estuve en Gaza. Sí. En una misión de la UNI estuvimos en Palestina y me tocó ir a Gaza. Es un lugar increíble, ¿no? Es una cárcel a cielo abierto, sin el momento de guerra o sin el momento de que existe hoy. Yo estuve en un momento en que no había ese tipo de cosas, pero el nivel de hambre y tenía una flota marítima de 20.000 barcos, hoy tiene 3.000 barcos, por ejemplo, para poder pescar, por ejemplo. Les cortan el agua. Les dejan. La marina israelí no lo deja. Les cortan el agua durante 4 o 5 horas al día, y la electricidad. En épocas normales, lo que debe ser ahora no quiero ni pensar. No, ahora es eso que vimos recién. Sí. Un baldío. Un desastre. Bueno, ahí está toda la actitud del primer ministro, Netanyahu. Algunos dicen acorralado políticamente. Sí, pero también lo salvó el ataque. Sí, claro. Porque antes del ataque del terrorismo de Hamás, caía. Era cuestión de días. Sí, venía mal, sí. Y porque la oposición israelí no lo quería más. Así es. Y lo salvó. Ahora volvió a tomar poder porque, obvio, vos no tirás a tu primer ministro cuando estás en guerra. Sí, y después del ataque de Hamás, Israel demostró una gran operatividad en materia de ir minando los aliados vecinos, Hezbollah, en Siria, la cosa de Irán. Es decir, tratar de ir, y eso lo hizo con una enorme eficacia, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, momento, sí, decime. Jamás evitó la alianza Arabia Saudita-Israel, que para eso se hizo el ataque. Claro. La bestialidad se hizo para que sea imposible, porque obviamente una vez que vos entrás en desastre, y ahora Arabia Saudita no puede, Arabia Saudita es árabe, claro. No puede estar en contra de los árabes, claro. Entonces al final el ataque de Hamás tuvo éxito. Sí. Porque el objetivo del ataque de Hamás no era salvar a Gaza. El objetivo del ataque de Hamás es que no hubiera una alianza israelí con Arabia Saudita, que estaba ahí. Bueno, la cosa se fue poniendo cada vez más difícil. El ejército israelí haciendo incursiones muy fuertes desde el norte. Y ahora lo último es, o lo anteúltimo, digamos, es la decisión política del gobierno israelí de tomar la Franja de Gaza. Desalojar. Vamos a ver qué significa desalojar. ¿Qué significa? Pero por lo menos en un principio se hablaba de tomarla, es decir, invadirla y tomarla. No es fácil este asunto. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas. A ver. Ahí viven 2 millones de personas. Aproximadamente. Sí. En Israel viven 10 millones de personas, sí. De los cuales el 25%, una cuarta parte más o menos, son árabes. Sí, claro. Pero si vos le sumás 2 millones de personas, claro. Los árabes ya no son el 25, sino el 50. Sí. Y vos no podés tener un Estado judío con un pueblo árabe. Claro. Así que bueno, ahí está... No hay una solución tan clara. No. Bueno, ahí una de las cosas que pasó últimamente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes planteó su desacuerdo con la invasión. Teme que se termine siendo una trampa mortal y teme que esto genere una suerte de neo-Vietnam,
guerra de guerrilla suburbana en la zona más poblada, que es el centro, no el norte, sino el centro y el sur, la zona más poblada. Y bueno, y hay el primer ministro le dijo que si no estaba de acuerdo tenía que renunciar. Sí, claro. El ejército tenía que renunciar. Pero hay también determinadas cuestiones económicas que tienen que ver con esto. La invasión a Gaza le costaría a Israel 51.800 millones de dólares. Sin garantía de sostenibilidad en el tiempo, porque después tenés que sostener en el tiempo. Primero, tenés que reconstruir todo, porque vos lo viste en la foto, está todo destruido. Así que hay que reconstruir todo. ¿Eso qué genera? Aumento del gasto público y baja la calificación del país. O sea que le puede generar no solo la trampa mortal militar interna, sino un costo económico tremendo, que es muy malo el último año de Israel. Pero por muy supuesto, malo. por supuesto. Entonces, la cosa no es muy sencilla. Y además, no sé si vos tenés información respecto a esto, puede que sí, está la actitud también de Estados Unidos, que Estados Unidos está en una actitud medio ambivalente con este asunto. Porque es parecido al tema de Ucrania. Vos estás invirtiendo plata en algo que en realidad no va contra China, y que ya no juega ese rol, porque Israel tiene más que ver con los intereses de Rusia en la zona. Claro. Porque es la salida al Índico. Claro, claro. Es el famoso corredor norte-sur. Sí. Entonces tu presencia ahí tenía mucho que ver con eso, pero en una estrategia que apunta a China, Israel, más el principal puerto de Israel, que es Haifa, es chino. Claro. Así que yo, la verdad, bueno, tengo entendido que ayer, 26 de agosto, hubo una reunión importante en la Casa Blanca para tratar el tema Gaza, y lo estarían enviando a Marco Rubio a hablar con Netanyahu, no, con el canciller Claro, obvio, israelí. soy igual. Claro, soy igual, con el canciller israelí para hablar del tema de Gaza, en donde aparentemente Estados Unidos recomendaría no invadir. Vamos a ver. Ahora, Ahí hay un tema, habrá me que parece, ver. que es el problema de largo plazo que tiene Israel. Volvemos a decir, yo soy peronista, vos sos peronista, el peronismo siempre apoyó el Estado de Israel sí, sí, claro. y siempre le pareció que era un derecho elemental del pueblo judío. Sí. Pero hay un problema de fondo, que son 7 millones y están rodeados por 1.000 millones que no quieren que estén, Claro. más allá de los acuerdos entre estados. Este es pensarlo, no sé, pensar 7 ovejitas rodeadas de 1.000 lobos. Sí. Estás en problemas. Sí, yo quiero hacer un parangón, si me permitís, con este tema que vos estás diciendo, que no tiene nada que ver, pero pretender dominar el mundo con el 4% de la población mundial, ¿De quién? de Estados Unidos, 4% Ah, de no, la sí, población bueno. mundial. Un parangón tonto, pero te quiero decir, a veces la geopolítica juega ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, vos tenés un enclave como es Israel, además, nosotros, es cierto, nosotros apoyamos la creación del Estado de Israel, compartimos la tesis de los dos estados, compartimos la tesis de no violencia en los territorios palestinos de Cisjordania por parte de Israel, la ocupación de los territorios cisjordanos, eso estamos todos en contra, pero apoyamos el Estado y todo. Ahora, lo real es que eso tuvo un nacimiento anómalo, Muy anómalo. muy anómalo. Ultra anómalo, porque Claro. además, por un lado, el Imperio Británico, como hace siempre, cuando descolonizó esa región que se llamaba Palestina, lo hizo para enquilombar todo. Claro, lo mismo que hizo en la India. Lo con mismo Pakistán. que hizo en la India, Claro. lo mismo que hizo en la India, lo mismo que hace en todas partes. Es decir, no hacía algo que equilibrara el mundo, sino para generar desequilibrios que ellos manejaran siempre. Claro. Primer problema. Segundo problema, ahí hay una lucha por la independencia. El pueblo judío lucha por la independencia contra Inglaterra, Sí, con claro. actos de terrorismo bestiales como la dinamitación del hotel donde estaban las autoridades británicas, que era un hotel de 8 pisos, que se mataron Sí. a todos los que estaban ahí, una cosa tipo AMIA. Sí. Es decir, ahí también hay lucha por la independencia, porque en realidad el Imperio Británico, porque tampoco el pueblo judío aceptó la lógica que le estaba metiendo Inglaterra. que le estaba metiendo el imperialismo. Sí, 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 sí. Así que mirá, todo complicado. Y nunca se creó el Estado palestino. Así es.
Un desastre, eso es un desastre. Sí. Pero el problema de fondo es, son muy poquitos para defender esa ciudadela, hermano. No Sí. lo pienses en 5 años, pensalo en 100. No, claro. Y además, bueno, ya después respecto a la invasión a Gaza y el control de Gaza, ya estuvo el ejército israelí controlando Gaza. Sí. En el 67, Sí. en el 2005. Sí. Ya estuvo, tuvieron que retirarse. No, es un costo enorme. Gaza es muy grande. Parece una franjita, si vuelves en el mapa. Son 2 millones de personas Pero en un claro, país de 7. Claro, es una cosa tremendamente compleja. Está al lado Egipto, está al lado que linda con Sí, Egipto. también. Esto es muy complejo. Yo no sé qué va a pasar con esta decisión de Netanyahu, si va a tener el apoyo para poder Él necesita realizarla. seguir avanzando porque el día que no avance lo bajan. Claro. Ese es un problemón también. Ese también es Todo otro. todo es como que vas al desastre, ¿viste? Claro. Cualquier cosa que lees, como esos cuentos que cualquiera que elegís, Sí, terminás sí. muerto, ¿viste? Sí. Ya hay unas películas que vos vas eligiendo distintas alternativas y en todas terminás muerto. Todas terminás mal, claro. Y bueno, entonces, Gaza y Ucrania son los 2 lugares candentes. Pero una cosa que se habló mucho es el tema del Ártico. Poneme, Gabriel, por favor, ahí hay un mapa que se llama Ártico, creo. El tema del Ártico no es un tema cualquiera. Ese es hay 2 mapas. Es el mapa visto del costado de cuáles son las rutas comerciales hoy. Sí. Y las rutas comerciales que van del Asia, que hoy es la industria, la fábrica del mundo, todo lo que vos comprás en Alibaba y La ¿cómo se llama? matriz económica está ahí. Jane, ¿cómo se llama lo que comprás ahora? Sí, ya sé. El sitio ese Jane. Shane. Sí. Todo eso viene de ahí, de Bangladesh, de Vietnam, de China, de Corea. Bien, estas son las rutas comerciales de hoy. En azul están las actuales, las que hoy están más vivas, y van por abajo, van por el canal de Suez, van por India y van para abajo. Pero mirá la otra, la que va por arriba, la que va por el Ártico. Claro. Esa es la mitad de tiempo y de plata y de días. Qué cosa estratégica, ¿no? Porque la ruta marítima de la seda es la que está en rojo, en azul. O sea, el plan original de China, que tenía 2 componentes, uno terrestre y uno marítimo, que era por el mar de la India, quedaría debilitado con la... Ellos le llaman la ruta de la seda ártica. Claro. Siempre tienen algo, siempre hay algo. Y acá el tema es fundamental porque, primero, ese camino va a Estados Unidos también. Sí, claro. Porque Estados Unidos es ártico, Sí. por Alaska. Sí. Segundo, China no es ártica. Pero China se autobautizó ahora como casi ártica. Mira cómo son los chinos con sus palabritas. ¿Así nomás? Así nomás. Y forma parte del Consejo Ártico, que forman parte los partidos que son del Ártico, solamente los que tienen ahí, de la cual la mitad es Rusia. La mitad del Ártico es Rusia. La otra mitad son suecos, noruegos, daneses, Groenlandia es importantísimo. Sí. Bueno, este tema del Ártico, además de la cuestión acuática y de distancia, tiene mucho que ver con las cuestiones de cambio climático. Claro, bueno. Derretimiento del casquete polar, mayor navegabilidad y algo que no me acuerdo el nombre, yo lo dije en algún programa que cuando vimos algún otro tema, que es cómo la Siberia se va descongelando y se va haciendo cada vez más tierra fértil. Con lo cual habría un aumento inconmensurable en la producción agrícola de Rusia. O sea, estamos frente a un porvenir que no tenemos idea para dónde va, pero más o menos hay tendencias, hay cosas que se van viendo, ¿no? Va para ahí, va para arriba. Del Consejo Ártico, los miembros son los que son limítrofes con el Ártico. Pero hay 2 miembros que son observadores, que son India y China. Son observadores del Consejo Ártico. ¿Por qué? Y porque el comercio va para allá. ¿Verdad? Sí, claro. A ver, si yo tengo que traer este mate que compré en Vietnam, lo tengo que traer a la Argentina, me dice, va a llegar en 14 días, ¿no? ¿Cuándo lo compras? Canal de Suez, Mediterráneo, Atlántico. 14 días, por ejemplo. te dicen. Sí. Pero si vos lo haces por arriba, te tarda 7. Hace números. Ah, claro. Multiplicarlo por 100 millones de, Sí, claro. de matecitos. Claro. Sí, una cosa que me gustaría señalar es algo que yo hablé en alguna charla que dimos
en La Pampa. Ya vamos a ir cerrando 3 minutos Sí, y hablamos de... que es el tema de impactos. ¿Qué pasaba si, producto de la guerra de los 12 días con Irán, se cerraba el estrecho de Hormuz? ¿No? China se quedaba sin petróleo, Colapsa por un tiempo, el mundo. colapsa. El pasaje que yo tomé en avión de Capital a Santa Rosa iba a valer el doble. Sí, colapsa el mundo. porque, Date a ver, una idea del impacto. No tendríamos luz acá. O no tendríamos luz. Si démonos una idea de cómo las cuestiones del mundo y de lo global impactan cada vez más directamente en las realidades que aparentemente están geográficamente lejos, que lo están, no es aparente, pero están lejos, pero que en la globalización, que en la Argentina en 6 meses desapareció la industria textil. Claro. Por esto. Claro. Por eso. Claro. En 6 meses. Claro. Tenemos un más. Está el serio problema de de qué van a vivir los habitantes del Gran Buenos Aires. Claro. Son 15 millones de personas. Claro. ¿De qué van a vivir? Claro. Esto te cambia toda la estructura poblacional, laboral, política de la Argentina. Como producto de los conflictos. Como producto de ese mundo. Bueno, obviamente Milei abrió la frontera y entonces todo entró. Pero no es que todo entró, que lo inventó Milei, ya estaba. Sí, sí, claro. Ya estaba. Lo que hizo Milei fue levantar la barrera y que entre. Una especie de ya estaba el oleaje y vos sacaste la barrera y entró el mar. Pero el oleaje ya estaba. Claro, claro. Bueno, vamos a cerrar con una última reflexión sobre, ¿y ya estamos en un nuevo orden mundial? Bueno, como te dije yo al principio, creo más bien en un proceso de una transición que tiene varias transiciones adentro, ¿no? O sea, hay como una transición, la transición climática, la transición tecnológica, y la transición, que es la que creo que vos planteás, la transición en un nuevo sistema mundo, hacia un nuevo sistema mundo. Yo creo que estamos muy avanzados. No sé si la gente que no se dedica a analizar estos temas de la política lo alcanza a visualizar con la importancia que tiene. Ni loco. Yo creo que no. Ni loco. A ver, hay un dato que para mí es fundamental. En el último año, Europa desapareció de las mesas de negociación. No está más. Sí, sigue estando, bueno, sí, por supuesto. Hablan y dicen, y no es que los ignoran totalmente, pero pensemos de lo que estamos hablando de Europa. Sí, sí. Los dueños del mundo. Sí, sí, sí. Y el retroceso de Europa en la agenda de poder internacional es tan brutal, que obviamente está hablando de otra época. Sí. Porque no es nadie, Europa es Occidente. Occidente sin Europa ya no es Occidente, es otra cosa. Y en este contexto tenemos una América Latina debilitada. Hay una presidencia pro tempore del Mercosur y de los BRICS por parte de Brasil que es esperanzadora. Sí. No creemos que vaya a ser la panacea de nada, pero sí es esperanzadora. Hay en ciernes un acuerdo de libre comercio entre Canadá y el Mercosur, impulsado por que no es casual. Nos vamos. Sí. Bueno, no es casual, pero lo vemos en otro momento. Y nos vamos con esta pregunta. Sí. ¿Ya entramos en un nuevo orden internacional o estamos a 2 minutos de entrar o a 2 horas o a 2 días? O a 2 meses. O a 2 meses. ¿Vos querés 2 meses? No, 2 meses, lo vamos a dar. Es más proceso. Bueno, buen programa. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Chau, chau.